en Librería Vida Nueva del 2909 North Central. Radiovisión y la Librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. La frecuencia que te bendice. Tengo la palabra en mi mente. Tengo la palabra en mi boca. Con la palabra de Dios no puedo fallar. No, no. Tengo la palabra en mis caminos. Tengo la palabra en mi conducta. Tengo la palabra en todos mis dichos. Con la palabra de Dios no puedo fallar. Su palabra me guía, me ilumina, me cuida y me brinda dirección, alegría, protección. Cada día camino en su palabra y yo sé que yo no puedo fallar, no, no, no. Tengo la palabra en mi espíritu. Sí, tengo la palabra en mi mente. Oh, yo tengo la palabra en mi boca. Con la palabra de Dios no puedo fallar. Su palabra me guía, me ilumina, me cuida y me brinda dirección, alegría, protección. Cada día camino en su palabra y yo sé que yo no puedo fallar, no, no. Su palabra es poderosa, más cortante es que una espada que penetra en la mente y en el corazón de los hombres. Camino en su palabra y yo sé que yo no puedo fallar, no. Adelante. Gloria a Jesús. Gracias, hermano Federico. Gracias le damos también a todos los que están en sintonía de su programa Desafío. Le doy gracias al Señor Dios Todopoderoso porque nos da esa oportunidad de poderle bendecir, de poder hacer su voluntad. Le damos gracias al Señor Todopoderoso porque Él nos ha dado la vida eterna, nos ha dado a Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador.
Y es un privilegio, es una bendición poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes, donde quiera que tú nos estés mirando, a través de la internet, a través de la radio. Que el Señor te bendiga en esta hora, que el Señor se llene con su presencia, con su poder, su Santo Espíritu, para que puedan nosotros fluir, ¿verdad?, el conocimiento, pueda fluir en nosotros el plan del propósito de Dios, esa conexión con Dios, esa conexión con el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Es la mayor bendición, es la vida eterna, es la unidad entre Padre e Hijo a través del Espíritu Santo, a quien damos a Dios la gloria, la honra y la alabanza por su misericordia para con nosotros, por su perdón que nos ha dado en Cristo, por su sangre. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. En esta hora quiero compartir una escritura que está aquí en Juan capítulo 8, el verso 31 al 36. La escritura dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús, vuelvo a repetir, les dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En este pasaje de la Escritura encontramos muchas cosas de lo que el Señor Jesucristo nos enseña en este pasaje. Este pasaje es uno de los más favoritos, de mis más favoritos en toda la Biblia, porque Jesucristo habla de una libertad, de una libertad que solo Él, que el Dios Todopoderoso ha establecido, ha hecho, ha guardado para todos los que le invocan, para todos aquellos que le escuchan. Porque una de las llaves que podamos describir aquí es que Jesús está hablando al pueblo de Israel, a los judíos que habían creído en Él. Oiga la determinación, lo que describe esta escritura: a los judíos que habían creído en Él. O sea, Jesús no le está hablando a los incrédulos, Jesús no está hablando a los religiosos, Jesús no le está hablando a gente que no quería nada con Él. Está hablando a los judíos que habían creído en Él. Le dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea, si continúan escuchando mi palabra, si continúan escuchando mi enseñanza, le está diciendo: seréis mis discípulos, porque esta escritura o el plan de Dios aquí nos está describiendo algo tan claro, se describe tan claro, porque muchos vemos en la historia de que muchos hablan de Dios y han levantado muchas religiones, pero cuando tú los escuchas hablar, Dios, el Jesucristo no está en sus corazones. Lo que tiene es conocimiento y entendimiento, razonamiento, basado en sus propias
alguien que está con él, que permanece con él. A los discípulos en aquel tiempo se les reconocía que estaban con Jesús, se les reconocía que eran discípulos de Jesús. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque les oían hablar como él hablaba. Como él hablaba. Ellos absorbieron, los discípulos absorbieron ese conocimiento y esa enseñanza que el Señor Jesucristo les enseñaba. Por eso hay una distinción bien clara hoy en día en todo el mundo, en aquellos que realmente predican, aquellos que realmente son discípulos de Jesucristo, porque predican y enseñan a Jesucristo como Salvador, como el enviado de Dios, como el libertador, como el sanador, y no se enfocan, hermano, en ninguna otra enseñanza, como el apóstol Pablo, que decía, no vine a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Vine a vosotros, vine a vosotros, no con sabiduría. En otra escritura dice, y a predicando a Jesucristo y a este crucificado. Jesús, el apóstol Pablo enfocó todo su conocimiento, enfocó la enseñanza a los oyentes en Corintios y a todo lado donde él fue a evangelizar y a llevar las buenas nuevas a los oyentes, para que oyeran de Jesucristo, para que ellos aprendieran el conocimiento que Jesucristo impartió, que por el Espíritu Santo lo recibimos, ese conocimiento, ese entendimiento del reino de Dios mismo, del plan de Dios, de la misericordia de Dios, que es enseñado primeramente por Jesucristo a los discípulos y luego por la venida del Espíritu Santo, es impartido ese conocimiento, esa enseñanza a todos los creyentes en aquel tiempo. Ese conocimiento y ese sentimiento, ese entendimiento basado en Jesús de Nazaret. Qué tremendo, ¿verdad? Qué poderosa verdad. Qué maravillosa verdad. Es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios. Aquí nos ubica claramente a todos nosotros, a toda persona en el mundo entero, a hacer una decisión por Jesucristo. Nos lleva a definir o a decidir reenfocar lo que entiendo y lo que he aprendido en lo que Cristo me ofrece, lo que Cristo me da. Lo que Cristo nos da, hermano, viene siendo el plan de Dios, y para recibirlo tenemos que determinarnos, hermano, empezar como de cero, empezar de cero y empezar a ser enseñados, a ser adiestrados, empezar a ser a recibir, hermanos, impartir esa impartición de Dios por medio de su palabra y del Espíritu Santo. Qué maravilloso es sentarse a los pies de Jesucristo y escuchar a Jesús. Por eso Jesús alabó a Marta y no a María. ¿Por qué? Como dice, a María y no a Marta, porque a Marta estaba afanada y con muchos quehaceres. Para María se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra, y le dijo Jesús que su parte no le sería quitada, porque ella estaba interesada en aprender de Jesucristo, en aprender de Él. Qué maravillosa verdad. Cuando una persona decide por sí mismo, sin escuchar a Dios, hermano, sin asentarse a los pies de Jesús, sin ser enseñado por Dios, va a cometer muchos errores. Y Jesús le llama un ciego que guía también a los ciegos, que dice que no sabe, en los huecos cae, y también caen todos los que le siguen. Que lastimosamente que ha ocurrido esto en la historia humana, donde vemos tantas falsas religiones que terminan en desastres, terminan, hermano, en muertes, terminan en homicidios, terminan en muchas cosas perversas y malas, porque
muchas malas consecuencias. Por eso el Señor nos dice en su palabra que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de destrucción. También nos habla aquí el Señor Jesucristo, le dice a los judíos que habían creído en Él. Esto es interesante porque también nos habla a nosotros mismos. Se describe como gente que cree. Dice el 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad. Porque el conocimiento y la revelación, el entendimiento que Dios provee, produce verdad. Es la verdad. Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Dios es verdad. Su palabra es verdad. Por eso Dios no ocultó esta verdad para siempre, sino que el Señor Todopoderoso ha sacado a luz esa verdad que muchos han querido destruir. Muchos han querido destruir la Biblia, han querido que los hombres no se basen su vida en la palabra de Dios. Los han matado, los han encarcelado y los han puesto, hermano, para que se calle y no diga más de la Biblia. Eso, sabemos que detrás de todo esto está Satanás, que es el padre de la mentira, y él por ninguno de los motivos va a buscar o a procurar que la gente conozca la verdad. Jesús dijo claramente, conoceréis la verdad, porque hay mucho engaño y mucha mentira en el mundo. Por eso la verdad nos hace libres. Conoceréis la verdad os hará libres. También dijo Jesucristo, y es que el asunto de la libertad viene también involucrado, y el efecto o el enfoque de Jesucristo es dirigido hacia el pecado. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dice, tú seréis libres. Eso es lo que ellos pensaban, y en su razonamiento dice, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Cómo? ¿De qué libertad está hablando? ¿De qué esclavitud está hablando? A Jesús le dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Aquí la casa, cuando dice el esclavo no queda en la casa para siempre, está hablando del cuerpo de nosotros, que el cuerpo de nosotros viene siendo una casa, donde esta casa, el cuerpo, está el espíritu de nosotros, está nuestra alma, está nuestro espíritu. Y entonces una vez que el hombre deja este cuerpo, su espíritu es trasladado a otro lugar. El ejemplo nos habla mucho, el ejemplo de las escrituras, de que del rico y del pródigo. Jesús escribió esta parábola acerca de que uno fue llevado al paraíso y el otro fue llevado al Hades, al fuego, al infierno. Y entonces son dos lugares. Entonces cuando el hombre muere, el espíritu, que realmente ahí donde está nuestra identidad, ahí es donde está nuestro ser realmente, en el espíritu, ahí donde está nuestro ser, está en este cuerpo, el cuerpo físico. Entonces el esclavo, o sea, el hombre no va a vivir para siempre en este cuerpo, y el esclavo no queda en la casa. Jesús dijo, el hijo sí queda. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que él resucitaría al tercer día. Jesús resucitó con su cuerpo. Jesús, el Todopoderoso, el Dios vivo, resucitó a los muertos en el poder de Dios. Jesús, Dios, nunca abandonó, es decir, su cuerpo no fue destruido, digamos, como se destruye, se desintegra nuestro cuerpo después de que muere. Jesús resucitó al tercer día, su cuerpo es glorificado. Él asciende al cielo con su cuerpo, y un cuerpo glorificado, el eterno. Jesús tiene ese poder para dar la vida también al cuerpo. Qué interesante.
es el poder de Dios. Aquí describe la Escritura que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Está hablando del pecado. El pecado, la Escritura nos habla de que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Que así como el pecado entró por un hombre, es decir, por Adán entró el pecado, y por el pecado también entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Entonces, la muerte, él nos separó de Dios. El pecado produjo muerte espiritual, muerte en el espíritu, y el hombre se apartó totalmente de la presencia de Dios, del poder de Dios, del espíritu de Dios. El hombre se apartó por causa del pecado. Entonces Jesús está hablando de una libertad aquí, que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Está hablando aquí que si el Hijo le liberta a usted de esa muerte espiritual, si Jesús le liberta de esa muerte espiritual, será libre, porque la libertad la tenemos en el espíritu, no en la carne. Por más que el hombre trate de esforzarse, una vez que ha cometido el pecado no le suelta. El pecado no le suelta, porque el pecado, hermano, es corrupción. La Escritura dice que la corrupción no hereda la incorrupción. O sea que la corrupción es la muerte del espíritu, la muerte del alma, porque está desconectado de Dios. No puede producir la vida el pecado no puede producir la vida. El pecado es muerte. El pecado, hermano, es separado de Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es desobedecer la palabra de Dios. El pecado es hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Es hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de nosotros, hermanos, es contraria a la voluntad de Dios, a menos que nosotros le demos el corazón a Dios en el nombre de Jesucristo. Le demos el corazón a Dios y por el Espíritu recibamos de Dios, hermanos, la vida, porque la libertad en el Espíritu, es decir, cuando nacemos de Dios, cuando nacemos del Espíritu, cuando el hombre nace de nuevo, esto es libertad. Ahora hay una libertad para poder caminar con Dios, para hacer la voluntad de Dios. Ahora hay una libertad, hermano, sobrenatural, dada por Dios, para poder guardar la palabra de Dios, para poder vivir en libertad en el Espíritu, es decir, un poder que Dios nos da por el Espíritu Santo, para poder nosotros, hermanos, resistir a la tentación, para poder nosotros consagrarnos para Dios, para poder nosotros ser libertados de todo ese pecado viejo de la carne, de todo deseo engañoso, de todos los designios de la carne, y poder agradar a Dios en el Espíritu, en una vida nueva. Por eso, si el Hijo de libertad, seréis verdaderamente libres. Interesante, hermano, lo que nos enseña la Escritura, que hay una libertad en Cristo. Una de las armas del diablo es hacernos pensar, o hacer pensar al ser humano, hacer pensarle que si el hombre le entrega la vida a Cristo, le entrega la vida a Dios, se esclaviza, es esclavizarse. Y es todo lo contrario. Jesús dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Una de las verdades es que la libertad, Dios es un Dios que nos da la libertad. La libertad, Jesús nos liberta para darnos libertad. Qué maravillosa verdad, esa libertad. Dios no es un rey que obliga a sus súbditos a obedecerle, ni obliga a nadie, hermano, a tenerle temor
o a guardar su palabra. ¿Por qué? Porque Dios nos da la verdadera libertad. La verdadera libertad. Lo contrario que el tirano, es decir, el esclavizador o el diablo obliga a las personas. El que, hermano, quiere esclavizar a alguien, lo obliga por una u otros medios a que le sirva, a que le obedezca, porque qué tremendo esta verdad. Satanás, si busca que tú le obliga a través del pecado a obedecerle, a someterse a él, Satanás siempre va a querer o va a procurar de todas las maneras de esclavizarte. A la fuerza te esclaviza con miedo, te esclaviza, hermano, por las drogas, te esclaviza con el sexo, te esclaviza con el pecado, te esclaviza con la brujería, te esclaviza con la santería, te esclaviza con la religión. Todas las maneras busca de que el hombre sea esclavo de él. El diablo va a buscar siempre tu esclavitud, que tú siempre estés sometido a él, siempre le obliga a que seas un súbdito, un servidor suyo, y a través del pecado te obliga, porque él es un tirano, él es un esclavizador, él vino para matar, robar y destruir. Sabemos que siempre alguien que esclaviza siempre va a someter a su víctima a la fuerza. Lo vemos a través de la noticia, tantos, digamos, cuando una persona, un delincuente, rapta a alguien, lo tiene amarrado, lo encadena, lo encierra. De muchas maneras va a buscarle que él esté sometido a la fuerza, porque él esclaviza, él vino para matar, robar, destruir. Eso lo hace Satanás a través del pecado, a través, hermano, de tantas cosas. Satanás vino para esclavizar tu vida. Satanás nunca te va a dar libertad, siempre él te va a poner las oportunidades, pero para que tú elijas, y luego que eliges, te hace una peor, es decir, te destruye de mil maneras. Pero el Hijo de Dios es diferente. El Hijo de Dios nos liberta y nos da la libertad. Siempre Dios nos da la libertad. Qué maravilloso es caminar en la libertad de Dios, porque alguien que camina en la libertad de Dios y es casado, siempre va a dar libertad también a su cónyuge. Qué maravilloso es darle la libertad también a su cónyuge para que él sea libre de todas maneras. ¿Y por qué? Porque Dios es bueno. Dios nos ha llamado a ser libres y también dar libertad a aquellos que están alrededor de nosotros. Y esta libertad la recibimos de Dios. Primeramente, ser libres de la muerte espiritual, del pecado. Si el Hijo libertad está hablando del pecado, seréis verdaderamente libres. Hay una consecuencia consecutiva que vino a través del pecado. Los pecados, hermano, hay consecuencias, es decir, una regeneración o una muerte espiritual, es decir, una muerte espiritual que emergió por causa del pecado en el cerebro. El cerebro es interesantísimo, el cerebro donde hay millones de neuronas que contienen toda la información nuestra, es decir, cada neurona está llena de conocimiento y entendimiento a través de la vida de nosotros. Estas neuronas están en el cerebro. Muchas de estas neuronas tienen que tener, hermano, la conexión entre una y otra para que haya un funcionamiento de identidad, un funcionamiento de razonamiento. Hay muchas cosas que deben de funcionar correctamente en el cerebro para que haya lucidez, haya entendimiento, sabiduría, conocimiento. Estas células o estas neuronas deben ser llenadas por un conocimiento de Dios, un conocimiento de la palabra de Dios. De lo contrario eso, nuestro cerebro, cuando andábamos en pecado, se llenó de
malas de conocimiento. Ese cerebro fue lleno, hermano, de malas semillas, semillas de malicia, del pecado de la carne y todas estas cosas, hermano. Todas estas neuronas viejas deben ser limpiadas con el poder de la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo por su amor y su misericordia. Estaré compartiendo el día de mañana con todos ustedes también acerca de esta palabra del Señor. Que el Señor le bendiga en este día. Es mi deseo en el nombre de Jesús Santo. Amén.